Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al segundo episodio de la serie de desarrollo web básico. En esta ocasión vamos a comenzar nuestro proyecto, así que si seguisteis todas las instrucciones del episodio anterior ya tendréis instalado lo necesario, es decir, NetBeans y XAMPP. Así que vamos a empezar nuestro proyecto. En primer lugar voy a ir a mi equipo, ¿de acuerdo? Voy a entrar en C, en el disco duro, y como veréis aquí está la carpeta de XAMPP. Si seguisteis la instalación por defecto la tendréis aquí también, así que entrad. En primer lugar vamos a necesitar una carpeta dentro de la cual colocar nuestro proyecto, así que vamos a entrar por ejemplo en htdocs y esta es la carpeta que aloja los archivos que se sirven en internet en un servidor, ¿de acuerdo? HT es una abreviatura de hypertext, es decir, documentos de hipertexto, así que vamos a entrar. Y aquí hay una serie de cosas, no les hagáis caso, porque estos son archivos que XAMPP necesita para funcionar. Así que vamos a crear aquí nuestro proyecto. Voy a crear una carpeta. Podéis darle el nombre que queráis. Como os he dicho, vamos a hacer un blog, así que voy a llamarla simplemente blog y no voy a complicar la vida. De acuerdo. Una vez hecho esto, voy a cerrar. Vamos a iniciar NetBeans por primera vez, ¿de acuerdo? Como os digo, es la primera vez que lo enciendo. Y bueno, veis que va a cargar y tal. Obviamente dependerá bastante del ordenador que tengáis, de la potencia. Si lo instaláis en un disco SSD va a ser bastante más rápido de lo que veis aquí. Pero bueno, en cualquier caso, como veis esto es NetBeans. La página de inicio no nos hace falta para nada, podéis cerrarla cuando queráis, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar. Bien, en primer lugar necesitamos crear un proyecto. Vamos a crearlo a partir de la carpeta que acabo de hacer dentro de la carpeta htdocs en XAMPP. Así que botón derecho, nuevo proyecto, ¿de acuerdo? Y aquí podemos elegir entre un montón de proyectos. Así que vamos a elegir HTML5 y elegid este, HTML5 con fuentes existentes. ¿De acuerdo? El problema es que el módulo no está todavía encendido, pero enseguida se ha encendido, ¿de acuerdo? Así que hay que elegir la raíz de la web. La raíz es básicamente la carpeta que contiene la web, así que es un sinónimo, no le hagáis mucho caso. Así que vamos a buscar. Así que voy a entrar en mi equipo, recordad, en C, en XAMPP, en htdocs y la carpeta blog, ¿de acuerdo? Bien, nombre del proyecto. Voy a dejarlo como blog, realmente me da igual. Y le damos a Finish. Y como veis aquí tenemos ya nuestro proyecto creado, ¿de acuerdo? Así que bien, ahora mismo, aunque creáramos un archivo, no funcionaría ya que el servidor no está encendido, así que vamos a encenderlo. Vamos a activar el panel de control de XAMPP. Y ahora vais a ver lo sencillo que es usar esto. Bien, aquí está. Como recordaréis del episodio anterior, XAMPP contiene una serie de servidores diferentes. En este caso, durante toda esta serie vamos a usar el servidor Apache y el servidor MySQL. Sin embargo, por ahora, en este episodio en concreto, con que iniciéis el Apache es suficiente. Permitidle el acceso, por supuesto. Bien. Puede que os salga algún aviso de que no estáis usando el administrador y demás, pero bueno, aún así no deberíais tener muchos problemas. Es decir, el servidor debería ir perfectamente, así que bien. Ahora que está encendido, veis que está en verde, podéis cerrar, lo que no significa que se cierre XAMPP, ya que estará abajo en la notificación, ¿de acuerdo? Así que bien, ¿cómo hacemos entonces? Botón derecho en la raíz y vamos a crear nuestro primer documento. Por tradición, normalmente la primera página que ve el usuario cuando entra en una página web suele llamarse index, ¿de acuerdo? Y voy a usar este episodio como una rápida introducción a HTML, ¿de acuerdo? No sé si eso es muy fácil para algunos y desconocido para otros, pero os aseguro que es en cualquier caso sencillo. Así que botón derecho en la raíz, elegimos New o Nuevo y elegimos archivo HTML, ¿de acuerdo? Nombre, voy a llamarlo index, como os he dicho, y acabamos. Por defecto, veréis que NetBeans nos crea una estructura de archivos. Y sin embargo, no me gusta que eso esté así, porque obviamente no aprendéis nada, así que lo voy a borrar y os lo voy a explicar paso a paso, ¿de acuerdo? Podéis usar control más S para guardar el archivo. Bien, así que, ¿cómo declaramos un HTML? En primer lugar, tenemos que indicar qué tipo de código hay dentro de este documento, y eso se hace
con la declaración de HTML. En primer lugar os diré que todo en HTML funciona con las etiquetas, que van entre estas dos llaves siempre, ¿de acuerdo? Y para declarar este documento como un HTML tenemos que escribir signo de exclamación, doctype. Es una convención hacer esto en mayúsculas, ¿de acuerdo? No es obligatorio, pero es muy recomendable que lo hagáis en mayúscula. Y a continuación HTML. Así le hacemos saber a cualquier cosa que vaya a ejecutar este archivo que se trata de código HTML, ¿de acuerdo? A continuación vamos a indicar dónde está el código HTML. Y esto va entre las etiquetas HTML, de esta manera, HTML. Y como veis, NetBeans nos ofrece cerrarla. Así que si dais a Enter, la va a cerrar automáticamente. Bien, todas o casi todas las etiquetas en HTML siempre tienen una apertura y un cierre. Y el cierre simplemente es el mismo nombre que la apertura, pero lleva esta barra detrás, ¿de acuerdo? Así que aquí iría todo el código HTML. En este caso, solo necesitamos... os voy a explicar las dos partes fundamentales que hay dentro de HTML, que son la cabeza y el cuerpo. Así que, por un lado, tenemos el head, ¿de acuerdo? Y por otro lado, tenemos el body. Como veis, si sabéis algo de inglés, esto es muy fácil, ya que se entiende rápidamente. Bien, como habréis observado, voy a explicaros algunas cosas más antes de seguir. Esto se llama indentación. Cada nivel que bajamos, porque se supone que la etiqueta HTML contiene todo esto dentro. Para que esto esté claro, cuando lo leemos, se indenta el código. Es decir, se deja cada vez una tabulación entre el nivel anterior y el siguiente. Es decir, que si ahora hubiera algo dentro, ¿veis cómo salta un nivel más la tabulación hasta aquí dentro de head o dentro de body? Bien. Así que, como os decía, en un HTML hay dos partes fundamentales, la cabeza y el cuerpo. En el head, en la cabeza, se declaran algunas cosas relevantes sobre el contenido del HTML, pero que no son contenido. Por ejemplo, podríamos decir qué tipo de código se está usando, de dónde se cogen los estilos CSS, algunos términos de ayuda para los motores de búsqueda como Google. Y luego en el body va en sí el contenido de la página web. Todo lo que va a ver el usuario está guardado ahí, ¿de acuerdo? Así que realmente solo hay dos partes fundamentales o grandes. Luego, por supuesto, hay partes mucho más pequeñas dentro. Así que, por ahora, vamos a escribir una cosa en el head que es importante. Vamos a usar la etiqueta meta y necesitamos la opción charset, ¿de acuerdo? Y esto es para definir qué caracteres se van a usar dentro de la página web. Porque hay diferentes tipos de codificación, lo que varía mucho según el sistema operativo, según el país en el que se está, según el teclado y demás problemas. Pero hay una que es bastante universal, que es UTF-8. Perdón, 8. ¿De acuerdo? Y esto es una etiqueta que nos permitirá usar caracteres extremadamente raros. Por ejemplo, en español las vocales tienen acentos, o la ñ es un carácter raro, o la C rota, o C trencada, como la llaman a veces. Estos caracteres en otros idiomas no se verían, saldrían como símbolos extraños. Sin embargo, UTF-8 los puede reconocer, así que serían visibles, ¿de acuerdo? Y por ahora vamos a declarar solo eso. Más adelante, cuando empecemos a usar Bootstrap, tendremos que declarar algunas cosas más. Pero por ahora esto está bien, así que vamos a probar si esto funciona. Y vamos a usar una etiqueta muy sencilla. Vamos a usar la etiqueta H1. H proviene de header, es decir, titular 1. En este aspecto podéis pensar en HTML como si fuera un editor de textos o algo así, ¿de acuerdo? Así que el header 1, el titular 1, es el titular más grande que podéis poner. Luego está el H2, H3, H4, etc. Cada vez más y más pequeños. Así que voy a darle un título, por ejemplo, bienvenidos al blog de Java Dev 1. ¿De acuerdo? Y aquí ya observaréis que he colocado el texto entre las dos etiquetas, lo que significa que todo este texto ahora es un titular H1 porque va entre las dos etiquetas de H1. Para probar si esto funciona, tenemos que entrar a nuestra web desde el servidor. Para hacerlo, a ver, técnicamente podríamos abrirlo con un doble clic y lo interpretaríamos, pero así es mejor desde el servidor. Así que para entrar tenemos que escribir la dirección correctamente y es muy fácil. En primer lugar,
para entrar a nuestro propio ordenador como servidor, tenemos que escribir localhost, ¿de acuerdo? Que es el nombre que recibe nuestro ordenador en la red. Siempre se llama localhost, ¿de acuerdo? Lo cual es sinónimo de la dirección IP, os la escribo por si os interesa, 127.0.0.1. Esa es la dirección IP de nuestro propio ordenador, y con esto quiero decir que cuando escribimos este IP, nuestro ordenador se refiere a sí mismo, con lo cual estamos entrando en nuestro propio ordenador, pero voy a usar localhost, que es más fácil. A continuación ponemos barra y tenemos que poner el nombre de nuestra web o de nuestra raíz, que en este caso es blog. Y por último, el nombre del archivo index.html. Voy a darle a enter. Como veis, aquí está el resultado. Lo que he escrito es bienvenidos al blog de Java Dev 1, como podéis ver, que es justo nuestro titular, ¿de acuerdo? Incluso creo que si quitamos el nombre del archivo, si entramos solo en blog, como veis aparece igual el mismo resultado, porque como os he dicho por defecto, es una convención que las páginas web, el primer archivo que se sirve se llame index. Y como este ya se llama index, no hace falta que digamos que queremos ir a index.html, ya que automáticamente entramos en el index. El servidor está configurado así, y en la mayoría de servidores web que podéis contratar también funciona igual. Así que, por ejemplo, una curiosidad, lo que os decía de los titulares, voy a copiar y pegar esto varias veces, solo para que veáis de qué va. Y voy a probar, en vez de H1 vamos a poner H2, H3, H4, H5. Por supuesto, tenéis que cerrar las etiquetas de la misma manera, ¿de acuerdo? Bien, y si os enseño el resultado, por cierto, voy a explicar una cosa. Cuando queráis recargar la web, la mayoría de la gente va a esta flechita y la recarga, pero eso es una pérdida de tiempo. Lo mejor es que pulséis el botón F5 y como veis se recarga automáticamente, sin que tengáis que estar con la flechita todo el rato. Así que aprenderos bien la tecla F5 porque la vamos a usar miles o millones de veces incluso. Como podéis ver, aquí están los titulares, titular 1, 2, 3, 4, etc. Y aquí es el resultado visual, ¿de acuerdo? Y no os quiero asustar, HTML5 es demasiado fácil, ¿de acuerdo? No os pongáis nerviosos. Os diré una cosa, en España existen institutos donde los chavales de 14, 15 años están aprendiendo a programar webs extremadamente básicas en HTML5. Incluso he oído que en ciertos colegios a los niños de 10 años se les está enseñando HTML5 y tienen suerte y lo están aprendiendo bien, o sea, no es nada difícil ni nada complicado. HTML5 no tiene nada más. Igual que aquí he escrito estas etiquetas, existen otras etiquetas que permiten poner diferentes tipos de contenido, como párrafos o barras de navegación o cosas por el estilo. Pero no hay nada más. Esto no es como un lenguaje de programación donde hay instrucciones o lógica. Aquí solo hay etiquetas y etiquetas. Así que realmente lo único que necesitáis para aprender HTML5 es un buen libro de referencias o un lugar en el que ver todas las etiquetas. Porque obviamente no tiene sentido aprenderse en memoria 1000 etiquetas, ¿verdad? Porque sería como aprenderse el diccionario. Y eso no es algo que nadie haga. Cuando vosotros aprendéis palabras nuevas es porque habláis y porque con la práctica y con el uso vais aprendiendo cosas. Y esto es igual. No tiene sentido que os aprendáis de memoria etiquetas. Las que recordéis lo acabaréis haciendo porque trabajáis con ello o porque las usáis mucho, no porque os las tengáis que aprender de memoria. Así que, por si queréis profundizar en esto, voy a enseñaros una buena web de referencias. Se llama W3 Schools. Escuelas del W3, ¿de acuerdo? Y aquí hay un montón de cosas útiles. Como veis, esto es lo que sale de entrada. Así que lo que vais a necesitar, por si os confundís, es esto. Referencia HTML. Clicad aquí y aquí veréis todas las etiquetas HTML que existen, ¿de acuerdo? Así que, por ejemplo, vamos a ver... por ejemplo, recordad la que hemos usado, H. ¿Veis? Aquí están, de la H1 a la H6. Si entráis, podéis ver los diferentes tipos e incluso existe este botón, pruébalo tú mismo. Si le dais, podréis ver aquí el código y aquí el resultado. De forma que esto es en tiempo real. O sea, podemos escribir, por ejemplo, cambiar la H3 por un H1, darle a ver resultado y como veis aquí se muestra en tiempo real, ¿de acuerdo? Así que realmente esto no tiene mucho misterio, ¿de acuerdo?
si tenéis una enorme curiosidad, o si necesitáis simplemente ver las cosas, entrad aquí, mirad la referencia que os haga falta y usadla. No, por favor, no os molestéis en aprenderos de memoria nada de esto, porque es una pérdida de tiempo. Os aseguro que en el plazo de unos días, o tal vez semanas como mucho, ya os sabréis la mitad de memoria sin esforzaros, porque de usarlas simplemente os las acabaréis aprendiendo, aunque no queráis. Aunque no tengáis ganas, os aseguro que lo acabaréis aprendiendo, ¿de acuerdo? Así que yo no me voy a molestar en explicaros todas estas etiquetas porque no tienen sentido. Por ejemplo, esta etiqueta define un vínculo, esta etiqueta define una dirección, esta hace negrita. No tiene sentido porque ya lo podéis ver aquí. Y como os dije, esta serie no va a consistir en teoría, vamos a hacer práctica. Así que solo quería que supierais que esto existe, ¿de acuerdo? Y además quiero que sepáis que lo mismo va a pasar, por ejemplo, cuando empecemos a mirar CSS, ¿de acuerdo? Vamos a tener más de lo mismo. Podéis venir aquí, ¿de acuerdo? Y mirar las referencias. Y así podéis ir viendo las cosas. Por supuesto, lo que yo haga, aquí os lo voy a explicar todo, pero habrá cosas que yo no haré y a lo mejor vosotros querréis probar, pues ir a la web que os he dicho y probarlas. Así que bueno, esta es la introducción más básica posible. Pero en el siguiente episodio vamos a crear ya el índice apropiadamente, porque vamos a empezar a crear las estructuras HTML, vamos a usar CSS y seguramente importaremos ya Bootstrap para poder empezar a usar una web que sea responsiva, es decir, que en cualquier tipo de tamaño de pantalla funcione bien, ya sean móviles, monitores, lo que sea. Así que me despido por ahora en este episodio y seguimos en el siguiente. Hasta luego.